Bien, pues en esta ocasión vamos a hablar de las anemias, clasificación de las anemias. Y bueno, la anemia es uno de los hallazgos más frecuentes que podemos observar en un hemograma. Y es fundamental saber hacer un adecuado abordaje y clasificación de la anemia porque finalmente debemos recordar que la anemia no es una enfermedad por sí sola. La anemia siempre va a ser secundario a alguna otra patología. Entonces, clasificar la anemia me va a ayudar a aproximarnos al diagnóstico de la patología primaria. La definición de anemia es disminución de hematocrito, hemoglobina y eritrocitos. Puede estar disminuidos los tres a un mismo tiempo, que es uno de los hallazgos más frecuentes. Sin embargo, la disminución de uno solo también se debe considerar como anemia. Aquí, corrección, me estoy deteniendo un poco porque no avanza la diapositiva. Aquí continúo, esto lo digo para la edición. Bueno, con respecto a los signos clínicos que podemos observar en anemia, regularmente van a ser aquellos que son respuesta a hipoxia tisular, porque si recordamos de la sesión anterior, sabemos que la función principal, primordial de los eritrocitos es llevar oxígeno hacia los tejidos. Entonces, la complicación más importante de la anemia, en cierto modo, es también la hipoxia tisular. Entonces, se puede observar mucosas pálidas, esto es por la falta de, recordemos que el color de las mucosas está dado también por la sangre, por la hemoglobina. Se puede observar también debilidad, letargia, intolerancia al ejercicio y taquicardia y taquipnea. Estos son justamente los mecanismos compensatorios a la hipoxia tisular. Soplos cardíacos, y esto es porque la sangre también al tener una menor cantidad de eritrocitos pierde viscosidad, es una sangre mucho más fluida. Y choque también, choque hipovolémico, pero bueno, aquí va a depender también de la causa de la anemia, de la etiología de la anemia, porque puede haber anemias severas en animales normovolémicos, como podría ser el caso, por ejemplo, de procesos hemolíticos, ¿no? Un choque hipovolémico, pues lo vamos a observar más bien en hemorragias. Bueno, esta es una visión general, una visión global de la clasificación de las anemias y básicamente la anemia la vamos a clasificar de tres formas. Una, con base en los índices eritrocíticos. Después, con base en la respuesta medular, estamos hablando de médula ósea, y con base en el mecanismo fisiopatológico. Ahorita vamos a abordar cada una de estas a mayor detalle, pero a manera de introducción, con base en los índices eritrocíticos son estos dos analitos que es BGM, que son las iniciales de volumen globular medio, y CGMH, las iniciales de concentración glomerular media de hemoglobina, perdón, corrijo, CGMH, que es concentración globular media de hemoglobina. De igual forma, con base en el tamaño de los eritrocitos, la anemia se va a clasificar en macrocítica, normocítica y microcítica. Y con base en la cantidad de hemoglobina, con base en el CGMH, la anemia se va a clasificar como hipercrómica, normocrómica o hipocrómica. Con base en la respuesta medular será regenerativa, es decir, hay una adecuada respuesta medular que se va a presentar en hemorragia o hemólisis, o no regenerativa, que siempre va a estar afectada médula ósea de forma primaria o secundaria. Pero al final el resultado es que hay una disminución en la producción de eritrocitos. Con respecto al mecanismo fisiopatológico, en realidad esta clasificación es más bien teórica y nos ayuda a ubicar las probables patologías que pudieran estar involucradas dentro del mecanismo. Y aquí podemos mencionar disminución en la producción de eritrocitos. De igual forma, directa o indirectamente, la médula ósea puede estar afectada.
Destrucción, estamos hablando de un proceso hemolítico que puede ser intravascular, es decir, dentro de los vasos sanguíneos, o extravascular, que hace referencia al sistema fagocítico mononuclear. Y pérdida, estamos hablando de hemorragias, y esta sabemos que puede ser crónica o aguda. Entonces, esta es la visión general de la clasificación de las anemias y vamos a ver un poquito más a detalle con respecto a las causas dentro de cada una de las clasificaciones. Entonces, empezamos con esta primera clasificación, que es de acuerdo a los índices eritrocíticos. También la pueden encontrar en la literatura como clasificación morfológica. Entonces, vamos a iniciar con el BGM, volumen globular medio. El BGM se va a comparar siempre con el valor de referencia. Es un analito que se calcula y que se tiene que incluir en todos los hemogramas. Entonces, cuando el BGM está por arriba del valor de referencia de la especie de la que, con la que estemos haciendo el hemograma, la anemia se va a clasificar como macrocítica. Los eritrocitos son de mayor tamaño. Recuerden que el BGM nos está hablando del tamaño del eritrocito. Entonces es una anemia macrocítica. Si el BGM está normal, es una anemia normocítica, y si el BGM está disminuida, es una anemia microcítica. Entonces, recuerden, es el tamaño del eritrocito. Con respecto a la concentración globular media de hemoglobina, cuando el CGMH está normal, la anemia se va a clasificar como normocrómica, y cuando el CGMH está disminuido, como hipocrómica. Con respecto al incremento de CGMH, en realidad es un tipo de clasificación que suele ser un artefacto analítico, metodológico, salvo algunas excepciones, por ejemplo, la presencia de esferocitos o la presencia de pignocitos. En esos casos sí puede haber un CGMH incrementado, pero en general este tipo de anemias de manera, digamos que patológica, no las vemos o las vemos con muy poca frecuencia. ¿Por qué razón? Porque se supone que el eritrocito no puede tener más hemoglobina que su capacidad máxima. Por eso en condiciones normales fisiológicas no podría existir eh, eh, la hipercromía, no podría haber un eritrocito hipercrómico. Entonces es más frecuente que esto sea artefacto. Ahora, estos dos analitos en realidad se calculan, no es una medición, no es una determinación que se haga con el equipo, en realidad se calculan. Bueno, cuando estamos hablando de técnicas manuales, cuando estamos hablando de uh, analizadores hematológicos automatizados, sí pueden determinar el tamaño del eritrocito. Bueno, para el cálculo del BGM requerimos hematocrito y eritrocitos, y es hematocrito, recuerden, en unidades internacionales, o sea, litro por litro, hematocrito por 1000 entre eritrocitos. Y cuando estamos hablando de CGMH es hemoglobina entre hematocrito. Y ambos analitos, los tres analitos, tanto hematocrito como eritrocitos y hemoglobina, este cálculo lo tienen que hacer con las unidades internacionales. Bueno, ¿cuál es la importancia de clasificar las anemias con base en los índices eritrocíticos? Pues que depende de la combinación tanto del tamaño del eritrocito como de la cantidad de hemoglobina, pues es que nos puede dirigir hacia diferentes patologías. Entonces, con respecto a la anemia macrocítica hipocrómica, es decir, estamos hablando de una anemia en donde tenemos eritrocitos de mayor tamaño, y estos eritrocitos de mayor tamaño tienen menor cantidad de hemoglobina. ¿Por qué tienen menor cantidad de hemoglobina? Pues porque son eritrocitos que tienen un volumen más amplio, una superficie mucho más amplia. Entonces esto hace que se vean también con menor cantidad de hemoglobina, que se vean hipocrómicos, es decir, con una palidez central mucho más evidente cuando nosotros lo estamos observando en un frotis sanguíneo. ¿Cuáles son las causas? En general estaríamos hablando de anemias regenerativas. ¿Por qué anemias regenerativas? Pues porque cuando hay regeneración medular vamos a recordar que se liberan eritrocitos inmaduros a partir de médula ósea.
y siempre los eritrocitos inmaduros suelen ser mucho más grandes. Estos eritrocitos salen antes de haber finalizado completamente toda su síntesis de hemoglobina y toda su maduración. Entonces, por eso pueden llegar a ser anemias macrocíticas hipocrómicas las regenerativas. Ahora, aquí debemos recordar algo importante. El BGM en realidad estamos hablando de un promedio del tamaño de todos los eritrocitos. Lo mismo el CGMH. Entonces, mientras más regenerativa sea la anemia, tenemos muchas más probabilidades que, con base en los índices eritrocíticos, sea macrocítica hipocrómica. Pero tenemos a veces anemias ligeramente regenerativas o inclusive hasta moderadamente regenerativas que no necesariamente se van a comportar como macrocíticas hipocrómicas. Pueden llegar a ser normocítica normocrómica, pero con cierta tendencia con respecto al BGM hacia el límite superior normal y con respecto al CGMH hacia el límite inferior normal. Entonces, cuando hablamos de anemias regenerativas, en general van a ser dos causas las que tenemos que considerar. O hay hemorragia o hay hemólisis. Esto también lo vamos a ver ahorita más adelante. Se ha descrito también la estomatocitosis hereditaria, pero es en realidad una patología congénita hereditaria muy poco frecuente que en realidad no la consideramos. Con respecto a la anemia macrocítica normocrómica, es decir, estamos hablando de eritrocitos de mayor tamaño que tienen una adecuada o suficiente cantidad de hemoglobina. Yo diría que aquí son dos las enfermedades que se mencionan con mayor frecuencia que se podrían tomar en cuenta. En primer lugar está el virus de la infección con el virus de leucemia felina. Sabemos que este es un retrovirus y en una de sus fases de replicación puede suceder en médula ósea, en las células hematopoyéticas, y esto también puede suceder en la línea eritrocítica, de tal manera que nos ocasiona lo que se denomina una diseritropoiesis, es decir, una alteración en la secuencia de maduración de la línea eritrocítica. Entonces los eritrocitos no se dividen de la misma forma, hay como una especie de arresto en la división celular eritrocítica. Por esa razón estos eritrocitos suelen ser más grandes. Eh, y al inicio esto puede ser una deshidratropoiesis, pero inclusive puede llegar a convertirse a una como tal leucemia, un síndrome mielodisplásico eritrocítico y posteriormente una leucemia eritrocítica o eritroblástica, que no es tan raro. Particularmente he visto dos casos de leucemias eritrocíticas claras asociadas al virus de leucemia felina. Bueno, y la otra posibilidad es deficiencia de folato. Pues el folato también sirve para la división celular. La ausencia o deficiencia de folato puede también inhibir la división celular de la línea eritrocítica y por lo tanto el eritrocito en sus fases inmaduras, al dividirse a menos veces, puede mantenerse en un mayor tamaño. Sin embargo, esto sí es raro, o sea, la deficiencia de ácido fólico en animales, en personas, en humanos, puede que sea más frecuente, pero en animales en realidad no es un hallazgo para nada frecuente, pero sin embargo pues se menciona en la literatura. Lo mismo que vitamina B12 y cobalto, y esto es porque participan en cierto modo en el metabolismo del folato. Eritroleucemias, independientemente de leucemia viral felina, eritroleucemias en perros de hecho o en gatos con independencia del virus, como les menciono. Podemos tener también anemias macrocíticas. En este caso la anemia suele ser por mieloptisis, es decir, por sustitución del tejido hematopoyético por células neoplásicas. Eritroleucemias o síndromes mielodisplásicos eritrocíticos, que también les denominaban antes preleucemias. Macrocitosis del pudul, que es una característica que puede llegar a observarse únicamente en los poodles sin que esto represente una patología o una alteración para el animal. Bueno, esas serían las causas de anemias macrocíticas normocrómicas. Ahora, anemias normocíticas normocrómicas, es decir, la cantidad, la masa total de eritrocitos, también de hemoglobina, el hematocrito, están disminuidos.
Sin embargo, el tamaño del eritrocito y la cantidad de hemoglobina promedio de los eritrocitos no está disminuida, solo la cantidad. ¿A qué vamos a asociar este tipo de anemias normocíticas, normocrómicas? Regularmente van a ser anemias no regenerativas. Y las anemias no regenerativas suelen ser por disminución en la producción. ¿En qué casos? Bueno, cuando hay hemólisis o hemorragia, pero la condición es que tiene que ser aguda. ¿Por qué razón? Si arriba en anemias regenerativas estoy diciendo que en hemorragias o hemólisis eh, solemos tener anemias regenerativas. Aquí en anemias no regenerativas, cuando estamos hablando de la normocítica normocrómica, estamos también mencionando hemólisis o hemorragia. Sin embargo, la diferencia es que aquí es aguda. ¿Por qué en aguda no solemos tener alteraciones morfológicas en los eritrocitos? Por lo menos en el tamaño y en la cantidad de hemoglobina, porque todavía no hay una respuesta regenerativa en una hemorragia aguda. Es decir, la regeneración pudiera iniciar en el día 3, después de la hemorragia o después del proceso hemolítico. El pico máximo de regeneración es el día 5 o el día 6 y posteriormente ya puede ir descendiendo la regeneración o la actividad medular. Entonces, puede un animal tener una hemorragia o un proceso hemolítico y dentro del día 1, 2 y día 3 esta anemia se va a comportar como no regenerativa y normocítica normocrómica. Bueno, la deficiencia de hierro pero temprana, inicial, porque cuando ya es crónico es un ejemplo claro de una anemia microcítica, pero inicialmente una deficiencia de hierro puede ser normocítica normocrómica. La inflamación crónica, que es una de las causas más frecuentes de anemias no regenerativas, inflamación crónica, esta puede suceder por actividad de los monocitos o de los macrófagos a nivel de médula ósea, los cuales sintetizan moléculas proinflamatorias que pueden inhibir la eritropoyesis y también eh, pueden secuestrar el hierro. Esto es como un mecanismo compensatorio para que no proliferen las bacterias. Inflamación crónica. Insuficiencia renal crónica. Sabemos que entre otras causas la más importante es disminución en la síntesis de eritropoyetina. Pueden ser anormalidades endocrinas como hipotiroidismo, hipoadrenocorticismo o puede ser aplasia medular. Bueno, en general podemos decir que las anemias normocíticas normocrómicas suelen ser no regenerativas. Siempre hay, en todo esto siempre hay excepciones, pero en general eso puede suceder. Por último, la anemia microcítica, que puede ser normocítica o hipocrómica, cualquiera de las dos. Los ejemplos más claros es deficiencia de hierro y puentes portosistémicos o anastomosis portosistémicas. ¿Qué es lo que sucede en la deficiencia de hierro? Bueno, sabemos que el hierro es un micromineral fundamental para la síntesis de hemoglobina. Y resulta que en la secuencia de degradación de la línea eritrocítica a nivel de médula ósea, una vez que se sintetiza toda la hemoglobina en el eritrocito, esa es la señal que le dice al eritrocito que tiene que dejar de dividirse y entonces después madurar para salir a circulación. Bueno, cuando hay deficiencia de hierro, en realidad el eritrocito nunca llega a completar totalmente su hemoglobina. Eso provoca que sufra divisiones extras. Y como tiene divisiones extras, pues son eritrocitos mucho más pequeños. Esa es la causa por cual en una deficiencia de hierro podemos tener una microcitosis o anemias microcíticas. Deficiencia de piridoxina y de cobre se han descrito también y esto también está relacionado con el metabolismo del hierro. En inflamación crónica, pero aquí estamos hablando de un proceso inflamatorio crónico, digamos, muy crónico, en donde el macrófago, como les decía, el macrófago secuestra hierro. Esa sería la causa de la microcitosis. En puentes o anastomosis portosistémicas, aquí se ha descrito que probablemente, porque esto puede no estar tan claro, pero probablemente la hiperamoniemia puede
interferir o puede alterar el metabolismo del hierro, ya sea en su transporte o en su almacenamiento, pero puede alterar el metabolismo del hierro. Y los Akitas son razas de perros que tienen los eritrocitos más pequeños que el resto de las razas. O sea, podría ser normal ver microcitosis en Akitas. Bueno, esta clasificación de las anemias en realidad no es la que personalmente ocupo tanto en sentidos práctico y en sentido de interpretación. O sea, en todos los hemogramas tenemos el BGM y el CGMH, sin embargo, no son necesariamente los analitos más útiles, por lo menos en mi experiencia. Me ayuda mucho en un gato cuando veo una anemia macrocítica normocrómica, creo que sí me puede hacer pensar en leucemia viral felina. Me ayuda mucho cuando veo anemias microcíticas para deficiencia de hierro y un poco para puentes portosistémicos. Y yo diría que esas son las combinaciones que me guían un poquito más hacia el problema. Clasificación con base o de acuerdo a la respuesta medular o la respuesta de médula ósea. En términos prácticos y de interpretación, a mí me parece que esta es la clasificación más importante. Es decir, siempre, sin excepción, en todos los casos, en perros y gatos, que tengan anemia, ese hemograma tiene que venir acompañado de reticulocitos. Si el lugar hacia donde ustedes o el laboratorio donde ustedes envían las muestras no determinan de forma rutinaria reticulocitos, bueno, pues tendrán que solicitarlo como una prueba especial. Nosotros en nuestro laboratorio lo hacemos ya de rutina. En todos los animales que tienen anemia, no esperamos a que nos soliciten la determinación de reticulocitos, ya de forma automática la hacemos, porque sabemos que es fundamental saber ante un proceso de anemia si hay una respuesta medular o no. ¿Por qué? Pues simplemente porque esto me ubica o me ayuda a la aproximación del diagnóstico de ciertas patologías. Si yo tengo una anemia regenerativa, si tengo una anemia regenerativa, si hay respuesta medular, nuevamente son dos mis posibilidades. O está sucediendo un proceso hemolítico o está sucediendo una pérdida de sangre, una hemorragia, cualquiera de las dos. Y entonces ya tendría que buscar en algunos otros elementos en el hemograma, como cuestiones morfológicas del frotis sanguíneo o en la misma bioquímica sanguínea o hasta en el urianálisis y además por supuesto que en la historia clínica, en el examen físico, para poder definir entre una de las dos posibilidades. Si es destrucción, cuál podría ser la causa de destrucción y si es hemorragia, pues en el examen físico tratar de identificar el sitio donde se está perdiendo sangre. Pero siempre tener en mente estas dos posibilidades. No olviden que un proceso hemolítico muy agudo y una hemorragia muy aguda va a ser no regenerativa inicialmente, hasta después del tercer, cuarto día ya vemos la regeneración. Y cuando hablamos de anemias no regenerativas, significa hay anemia y no hay una respuesta medular. ¿Por qué no hay una respuesta medular? Pues porque puede haber factores, como les mencionaba en la diapositiva anterior, factores que de manera directa o de manera indirecta están afectando a médula ósea y no permiten esta proliferación. Entonces, de igual forma, ¿cuál va a ser la causa de la anemia? Pues tendría que buscar en el resto de los resultados del hemograma, bioquímica y en el examen físico. Y no olvidemos que la clasificación de las anemias para eso es justamente para identificar el proceso primario y entonces sí esquematizar la fisiopatología de la enfermedad del animal. Bueno, les comentaba, para saber si una anemia es regenerativa o no, el analito más importante son los reticulocitos. En el frotis sanguíneo se pueden observar algunos hallazgos que ya vimos anteriormente y ahorita vamos a repetir. Hay algunas características morfológicas en el eritrocito que me pueden indicar que la médula ósea está activa, que hay una eritropoiesis activa, que hay regeneración medular y eso lo sugiere
eso te aproxima. Sin embargo, los reticulocitos no son una sugerencia, sino que es una técnica, es un método en el cual nos confirma si hay o no regeneración. Estas células que ven aquí, que tienen esta retícula o esta granulación dentro del eritrocito, estos son los reticulocitos. Este material dentro del eritrocito en realidad corresponde a restos de material nuclear. Estas moléculas o este material nuclear tiene que degradarse totalmente dentro de médula ósea. Si nosotros lo estamos viendo en sangre periférica es porque son eritrocitos inmaduros y eso me dice la médula ósea está respondiendo, la médula ósea está activa, hay una eritropoyesis activa. Ahora, los reticulocitos no se observan en un frotis sanguíneo. Es decir, en el frotis sanguíneo podemos llegar a ver policromasia y los policromatófilos corresponden a reticulocitos. Sin embargo, la técnica para identificarlos de mejor forma es esta. Entonces, la determinación de reticulocitos no se hace con tinciones de rutina hematológicas, por ejemplo, de Wright o de Diffquick. Aquí se tienen que utilizar tinciones que se les denomina supravitales, como nuevo azul de metileno, no azul de metileno, nuevo azul de metileno, verde de cresil brillante o azul de cresil brillante. Son tinciones que ya venden de manera comercial los laboratorios que venden este tipo de productos o de reactivos. No hay complicación en conseguirla y tampoco hay tanta complicación en hacer esta determinación. En determinado momento lo pueden inclusive llegar a hacer en el consultorio o en la clínica. No es una técnica muy complicada. Esta pues diapositiva ya la vimos anteriormente cuando estudiamos morfología de los eritrocitos y aquí es simplemente para recordar que en un frotis sanguíneo cuando hay regeneración podemos llegar a ver anisocitosis, es decir, diferencia del tamaño de los eritrocitos, policromasia, que son estos eritrocitos que tienen una coloración azul grisácea, que también es porque contienen restos de material nuclear, ARN ribosomal o ribosomas. Se pueden llegar a ver cuerpos de Howell-Jolly, como estos de aquí, o este de aquí, cuerpos de Howell-Jolly, que son remanentes nucleares. Nuevamente aquí vemos anisocitosis, eritrocitos grandes, eritrocitos más pequeños, policromasia. Fíjense la diferencia en el color de estos eritrocitos a estos, que también son eritrocitos, pero son más pequeños y son más rojos. Estos son más como azulosos, azules. Y también podemos ver eritrocitos nucleados, como este que es un metarubricito. Entonces, todos estos signos, estos hallazgos de regeneración, eso sugieren que la anemia es regenerativa, pero los reticulocitos siempre van a ser los determinantes. Y miren, vamos a estudiar este esquema. Es un algoritmo de abordaje, uno de los algoritmos que pueden encontrar de abordaje diagnóstico de la anemia. Entonces yo les comentaba, en un perro o en un gato con anemia, lo ideal es siempre tener el valor de reticulocitos. Y tengo dos opciones. Si los reticulocitos están incrementados, el valor de referencia es 60 por 10 a la 9 por litro. Si los reticulocitos están incrementados, vamos a clasificar a la anemia como regenerativa. Cuando los reticulocitos no están incrementados o están por debajo de 60, vamos a clasificar a la anemia como no regenerativa. Ahora, aquí hay algo importante que decir. 60 es el punto de corte. Entonces, nuevamente, si está por arriba es regenerativa y si está por abajo, no regenerativa. Pero, si ustedes tienen unos reticulocitos de 50, esto no significa que es escasamente regenerativa. O de 40 o de 30, esto no significa que tienen pocos reticulocitos y por lo tanto es escasamente regenerativa. En realidad, no. Para decir que es ligeramente regenerativa, tiene que tener de cualquier forma arriba de 60. Sea 65, 70, 75, pueden decir, sí, es una anemia ligeramente regenerativa, ¿de acuerdo? Entonces siempre tiene que estar arriba de 60. Esto puede ser un poco repetitivo, pero no importa porque es importante que lo guarden en la mente.
Entonces, una anemia regenerativa siempre va a ser por cualquiera de estos dos procesos, o hemorragia o hemólisis. Ahora, ¿cuáles son las causas de hemorragia? Bueno, eso es un poquito más fácil de imaginarlas, ¿no? Traumatismos, cirugías, coagulopatías, desórdenes plaquetarios, ruptura esplénica, hemorragias intracavitarias, hemorragia gastrointestinal, genitourinaria, epistaxis, en fin, y puede haber algunas otras más. Ahí, pues obviamente un examen físico completo siempre me va a ayudar a tratar de identificar la hemorragia, aunque esto no siempre es posible, ¿eh? A veces las hemorragias intracavitarias no siempre se observan, inclusive hemorragias gastrointestinales cuando son muy crónicas, no siempre se ven las heces en heces en forma de, perdón, la sangre en heces en forma de melena o de hematoquesia. Se puede usar la prueba de detección de sangre oculta en heces porque no siempre es tan visible, depende mucho también de la cantidad que se esté perdiendo de hemorragia. Pero bueno, en general, con un examen físico completo pudiéramos llegar a ubicar la localización de la hemorragia. Y un proceso, entonces, eso con respecto a las hemorragias, o puede ser hemólisis. Ahora, ¿cuáles son las causas de hemólisis? Bueno, son variadas, a veces el mismo hemograma nos ayuda a tratar de identificar por qué está sucediendo el proceso hemolítico. Y muchas otras veces no siempre tenemos la etiología del proceso hemolítico. Entonces puede ser un proceso inmunomediado, pues básicamente estamos hablando de anemia hemolítica inmunomediada, que como ustedes saben puede ser primaria o como le denominan también autoinmune, en donde en determinado momento se expresan antígenos en la superficie del eritrocito que no son reconocidos por el organismo y que sintetiza anticuerpos en contra de esos antígenos, y estos anticuerpos adheridos a la superficie del eritrocito pues van a ser destruidos ya sea por el sistema fagocítico mononuclear o por el complemento de forma intravascular. Primaria, pero puede ser secundaria también, y esto es cuando siempre hay algún otro factor etiológico involucrado, por ejemplo, pueden ser fármacos o pueden ser agentes infecciosos o se han descrito neoplasias, en fin, siempre va a haber algún otro elemento que me está induciendo este proceso inmunomediado. En estas anemias hemolíticas inmunomediadas también pueden presentarse en transfusiones o inclusive en algunas otras enfermedades inmunomediadas, como se ha descrito en lupus, por ejemplo, ¿no? En lupus eritomatoso. A través del hemograma, pues sí tenemos algunas otras características que me pueden orientar hacia este problema, ¿no? Por ejemplo, podemos ver aglutinación en los eritrocitos. El 30% de las anemias hemolíticas inmunomediadas pueden presentarse con aglutinación. Pueden verse también esferocitos. Estas suelen ser anemias muy regenerativas. El plasma puede estar ictérico o puede estar hemolizado. Puedo ver bilirrubinuria o puedo ver hemoglobinuria. Aquí suele hacer una respuesta inflamatoria importante en el leucograma, es decir, leucocitosis por neutrofilia con desviación a la izquierda muy marcada. En fin, sí hay datos en el hemograma que me pueden sugerir este problema. Parasitaria, que puede entrar también dentro de agentes infecciosos. Sabemos que hay hemoparásitos, por ejemplo, puede ser babesia o puede ser micoplasma, hemofelis o citauxón, que me pueden inducir un proceso hemolítico también. Tóxicos, y dentro de tóxicos también se pueden incluir fármacos, tóxicos o fármacos que me pueden causar también lesión en los eritrocitos, por ejemplo, por daño oxidativo, ¿no? Cuerpos de Heinz, intoxicación con cebolla, fármacos, intoxicación con acetaminofén, particularmente en gatos. Se ha descrito también el propofol, a veces algunos conservadores de alimentos. Todo esto puede inducirme un daño tóxico oxidativo hacia los eritrocitos y por lo tanto una anemia hemolítica. Defectos
metabólicos eritrocitarios, defectos metabólicos o hereditarios. Por ejemplo, se describe, lo comentábamos en generalidades del eritrocito, está bien descrito la deficiencia de piruvato sinasa o de fosfofructosinasa, así como de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que en general son enzimas que en cierto modo mantienen el metabolismo del eritrocito, ¿no? La piruvato sinasa y fosfofructosinasa son indispensables para la síntesis de ATP. Entonces, cuando hay una deficiencia, una carencia en estas enzimas, no se sintetiza ATP y el eritrocito necesita ATP para que su membrana tenga cierta estabilidad. Eh, entonces, estos eritrocitos pueden ser muy frágiles y se pueden fragmentar y su vida media está marcadamente disminuida. Estos animales cruzan con procesos hemolíticos. Pero son defectos hereditarios poco frecuentes, pero de todas maneras se pueden tener en mente cuando vemos cachorros con procesos hemolíticos. Y fragmentación, estamos hablando de fragmentación mecánica, de destrucción de los eritrocitos por daño físico mecánico directo. ¿Cuáles son las causas? De hecho, las causas las platicábamos en las alteraciones morfológicas de los eritrocitos, seguramente lo recuerdan. En general, estamos hablando de coagulación intravascular diseminada, de hemangiosarcoma, glomerulonefritis membrano proliferativas, defectos cardíacos, valvulares, alteraciones en el flujo sanguíneo, turbulencias, vasculitis, en fin. Estas patologías pueden inducirme fragmentación. ¿Y qué poiquilocitos puedo llegar a observar en estos casos? Por ejemplo, esquistocitos serían los más típicos, acantocitos, queratocitos, son algunos de los hallazgos que se pueden asociar, ¿no? Y esto lo podría ver en el frotis sanguíneo. Entonces, el frotis sanguíneo es indispensable para hacer esta correlación. Nunca, aunque tengan en su consultorio equipos automatizados, siempre debe estar un frotis sanguíneo. Y si no tienen equipos automatizados y tienen la posibilidad de hacerlo de forma manual, siempre debe estar el frotis sanguíneo. Y si no quieren hacerlo de forma manual, pues el puro frotis sanguíneo puede ayudarnos también y puede orientarnos. Es información valiosa que muchas veces pues no utilizamos, ¿no? Para apoyo de del diagnóstico de las enfermedades de nuestros pacientes. Bueno, cuando hablamos de entonces, si los reticulocitos están por debajo de 60, estamos hablando de una anemia no regenerativa. Y aquí, ¿cuáles serían las causas? Disminución en la eritropoyesis. Como posibilidades tengo inflamación crónica, que ya expliqué más o menos el mecanismo relacionado al secuestro de hierro por parte de los macrófagos y también la síntesis de interleucina 1, factor de necrosis tumoral, interferones que inhiben la eritropoyesis. Esta es la causa más frecuente de anemias. Suelen ser anemias normocíticas normocrómicas, ligeras, si acaso moderadas. Difícilmente vamos a tener una anemia severa solamente por inflamación crónica. Ahora, aquí se dice inflamación crónica, pero en literatura más reciente en realidad mencionan enfermedad crónica. Es decir, no necesariamente tiene que estar acompañado de un leucograma típico inflamatorio, sino que en cualquier enfermedad crónica se pueden estar sintetizando este tipo de moléculas que pueden inhibir a la eritropoyesis. Insuficiencia renal crónica por disminución en la síntesis de eritropoyetina. Como endocrinopatías les comentaba, el hipotiroidismo y el hipoadrenocorticismo. ¿Cuáles son los motivos, las causas? En el caso de hipotiroidismo se han descrito dos mecanismos. El primero, que las hormonas tiroideas pueden influir en cierto modo en la eritropoyesis. Y al haber una deficiencia de hormonas tiroideas en hipotiroidismo, pues también hay una deficiencia en la eritropoyesis de forma secundaria. Esta es una teoría que está bien descrita, sin embargo, la cual a mí no me parece probable, no es la que me acomoda más, porque cuando leemos hematopoiesis y particularmente eritropoiesis en la literatura en ningún momento describen que las hormonas tiroideas participan.
por lo menos de forma directa en la eritropoyesis. No me convence tanto, pero está ampliamente descrita esta teoría. Otra posibilidad, otro mecanismo que se ha descrito en hipotiroidismo es, recordemos que en esta patología, en términos generales, el metabolismo basal está disminuido. Entonces también el perro pues, está letárgico, tiene intolerancia al ejercicio, en general no tiene mucha actividad física. Entonces esta anemia es como compensatoria, es decir, el perro no necesita de muchos eritrocitos dado que no tiene una actividad física importante, ¿no? Entonces hay una disminución en la demanda de oxígeno, disminución en la síntesis de eritropoyetina y aquí solemos ver anemias ligeras, normocíticas, normocrómicas, no regenerativas desde luego. Y en hipotiroidismo, perdón, disculpen, en hipoadrenocorticismo, lo mismo, se ha descrito que los corticosteroides pueden tener cierta influencia en la eritropoyesis y que la ausencia de corticosteroides puede también disminuir la eritropoyesis y por eso sería la anemia. Aunque aquí también hay algunos otros factores porque eventualmente se puede ver también melena o hematoquesia o úlceras gástricas, o sea, en general hemorragias gastrointestinales, ¿no? Que podría ser otra de las explicaciones de este tipo de anemias, aunque si la hemorragia es profusa y crónica, a lo mejor esperaríamos que fuera más bien regenerativa. Neoplasias. Bueno, las neoplasias pueden causarnos disminución en la eritropoyesis por mieloptisis. Y ya hace rato definí mieloptisis. Entonces, estas células neoplásicas pueden sustituir el tejido hematopoyético a nivel de médula ósea y afectar la línea eritrocítica, así como las demás líneas. Entonces, puede ser por mieloptisis. Y inmunomediadas en realidad puede estar en ambos rubros. La inmunomediada puede estar dentro del rubro de un proceso hemolítico, pero también puede estar dentro de el rubro de disminución de la eritropoyesis y anemia no regenerativa. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Cuando tenemos una anemia no regenerativa de origen inmunomediado, a esto se le llama aplasia pura de eritrocitos. Y significa que los anticuerpos no están dirigidos a antígenos de superficie de los eritrocitos en circulación, sino que los anticuerpos están dirigidos en contra de antígenos, pero de las células precursoras de la línea eritrocítica de la médula ósea. Por esa razón, esta anemia suele ser no regenerativa a pesar de estar un proceso inmunomediado involucrado. Y hablamos también de aplasia medular, es decir, aquí en aplasia medular no nada más está disminuida la eritropoyesis, sino que también está disminuida en las demás líneas, es decir, puede haber trombocitopenia y puede haber leucopenia también. ¿Cuáles son ahí las patologías? Por ejemplo, químicos y fármacos que puedan afectar a médula ósea, que me puedan producir mielotoxicidad. El más citado o el más clásico son los estrógenos. Los estrógenos pueden causarnos mielotoxicidad, deben tener mucho cuidado con el uso de estrógenos o no usarlos. A veces hemos tenido casos aquí en donde los médicos veterinarios utilizan los estrógenos para inhibir gestación, siendo que ya hay algunos otros productos que no son tan riesgosos y que inclusive no son a base de estrógenos. Y bueno, si hemos tenido aplasia medular secundaria intoxicación por estrógenos. Esto puede suceder también con perros machos con tumor de células de Sertoli. Radiación, que a lo mejor puede ser menos frecuente, o enfermedades infecciosas, la más clásica, la más frecuente por mucho que nosotros vemos aquí en nuestro laboratorio en la UNAM es Ehrlichia. Y Ehrlichia, principalmente en su fase crónica, se va a caracterizar por aplasia medular, que se ve en el hemograma como pancitopenia, ¿no? Anemia, trombocitopenia y leucopenia.
Pero puede haber, por supuesto, otras enfermedades infecciosas. El mismo parvovirus puede afectar médula ósea, el mismo moquillo puede afectar médula ósea. Algunas enfermedades micóticas crónicas como histoplasmosis, por ejemplo, o aspergillus, no es tan frecuente, pero se han descrito que te puede ocasionar aplasia medular. Quimioterapéuticos como fármacos también, y yo creo que aquí de igual forma dentro de esta clasificación aquí en aplasia medular se pudiera también colocar inclusive procesos neoplásicos, por lo menos nos causan pancitopenia. Bueno, entonces este es el abordaje diagnóstico de las anemias, particularmente cuando las clasificamos en regenerativa y no regenerativa. Otras clasificaciones quizá menos importantes, yo creo que las tres más importantes y básicas es la morfológica, la de respuesta medular y mecanismo fisiopatológico, y esta a lo mejor es menos importante, pero de cualquier forma puede ayudar o de cualquier forma se tiene que tomar en cuenta. Entonces, aquí la vamos a clasificar como ligera, moderada, severa y muy severa. Y estos son los intervalos que se describen con mayor frecuencia para hacer esta clasificación. Quizá aquí lo que tenemos que saber es que hay causas o hay enfermedades, hay patologías que exclusivamente me van a causar anemias ligeras y no severas y mucho menos muy severas y viceversa. Hay patologías que se caracterizan por anemias muy severas o severas. Entonces, saber esto a lo mejor te ayuda a discernir entre una y otra. Por ejemplo, si yo tengo en un perro o en un gato un proceso inflamatorio crónico con una anemia de 0.10 litro por litro y es no regenerativa, en realidad yo no podría asociar esa anemia exclusivamente al proceso inflamatorio crónico. ¿Por qué? Porque de antemano yo sé que una anemia por enfermedad crónica va a ser ligera o si acaso moderada, pero nunca severa. Entonces eso me ayuda a saber que tengo que tener algún otro factor involucrado y tengo que buscar la causa de esta anemia que no me la explica totalmente la enfermedad crónica. O viceversa, puedo tener una anemia ligera que probablemente no vaya a asociar nunca a un proceso inmunomediado, porque yo sé que una anemia hemolítica inmunomediada se caracteriza por anemias por lo menos moderadas o de moderadas a severas. O si es una anemia ligera, yo sé que no la voy a asociar a lo mejor a erliquiosis y aplasia medular por erliquiosis, porque sé también que ahí las anemias tienen que ser muy severas, ¿no? Entonces, a grandes rasgos en realidad, porque por supuesto siempre hay excepciones y no todo encaja dentro de estas clasificaciones, pero para eso me ayudaría conocer o clasificar a la anemia como ligera, moderada, severa o muy severa. Bueno, y esta es la clasificación por el mecanismo fisiopatológico o también a veces le llaman clasificación por la clasificación etiológica, que en realidad esta es una clasificación más para ubicarnos y es un poquito una clasificación más bien como pedagógica, ¿no? Para tener en mente siempre la lista de todas las diferentes posibilidades que tendría que considerar en el abordaje diagnóstico de la anemia, ¿no? Entonces están estos tres grandes rubros, que es pérdida, y les decía, las pérdidas, las hemorragias pueden ser agudas y crónicas, y esto por supuesto va a repercutir mucho tanto en los hallazgos en laboratorio como en los signos clínicos del animal, ¿no? Entonces no es lo mismo una hemorragia aguda y severa que me suele causar un choque hipovolémico y que puede llevar a la muerte de un animal a una hemorragia a lo mejor ligera y crónica, en donde la hipovolemia no va a ser un problema, pero quizás sí la pérdida de ciertos nutrientes como el hierro, por ejemplo, o inclusive hasta de proteínas totales. Ok, entonces pérdida aguda o crónica, procesos hemolíticos, ya hablamos de los procesos hemolíticos, y disminución en la producción, ya hablamos también de la disminución en la producción. Entonces, quizá también esta clasificación me sirve para saber que cualquier anemia necesariamente
tiene que entrar dentro de cualquiera de estos rubros: pérdida, hemólisis o disminución en la producción. Bueno, un esquema más, un mapa mental en donde quizá con esta simple diapositiva pude haber explicado todo el tema de anemias. Es en realidad un resumen. No quiero ser muy repetitivo o reiterativo, pero es para aquellas personas que son muy visuales. Con esta diapositiva pueden tener una idea global de todo lo que involucra anemias. Definición: disminución de hematocrito, hemoglobina y eritrocitos. Signos clínicos, ya los mencionamos, ¿no? Aquellos producto de la respuesta compensatoria a la hipoxia y algunos otros como mucosas pálidas, debilidad, letargo, en fin. Clasificación con base en los índices eritrocíticos o eritrocitarios, o clasificación morfológica también le denominan. BGM, tamaño de eritrocito: grande, normales y pequeños; macrocítica, normocítica y microcítica respectivamente; CGMH, hipercrómica, normocrómica e hipocrómica. Regularmente las de significado serían la normocrómica y la hipocrómica. Y con base en la combinación de estos dos tenemos macrocítica hipocrómica con sus patologías, macrocítica normocrómica con sus patologías, normocítica normocrómica y microcíticas normocrómicas o hipocrómicas. Con base en la respuesta medular, utilizando los reticulocitos incrementados, anemia regenerativa, puede ser hemólisis o puede ser hemorragia. Anemia no regenerativa, disminución en la producción, alteración en médula ósea, primaria o secundaria, o directa o indirecta. Mecanismo fisiopatológico: a veces en mecanismo fisiopatológico es donde se explican un poquito el detalle de las diferentes patologías. Yo en este caso lo hice en el esquema de respuesta medular. Pero mecanismos fisiopatológicos: destrucción de eritrocitos o proceso hemolítico. Aquí están todas las causas de las que ya hablamos. Pérdida o hemorragia, aquí están las causas. Y disminución en la producción, de igual forma todas las patologías que ya mencionamos. Bueno, con esto acabamos el tema de anemias. Espero que haya sido claro. Si no, de cualquier forma, posteriormente vamos a tener las sesiones ya personales en donde pueden hacer ustedes sus dudas o comentarios. A mí me gusta la montaña, es uno de mis lugares preferidos. Y esta imagen la tomé desde la cima de la Malinche el 1 de enero de este año, de hecho. Y bueno, simplemente quería compartirla con ustedes. Gracias.